Hola gente, en este video vamos a estar hablando sobre algunos gráficos y visualizaciones más básicas y lo vamos a estar combinando con algunos tips sobre cómo hacerlas en Seaborn y algunos conceptos que están por allí debajo y es bueno empezar a familiarizarse con la forma en la que programamos estas visualizaciones. En la notebook van a encontrar mucha más información y les recomendamos que la lean y que se tomen el tiempo de analizar el código, ir jugando y tratar distintas modificaciones para ver si llegan a mejores visualizaciones. Recordemos que las visualizaciones son simplemente formas de mostrar los datos agrupados o proyectados o transformados de ciertas formas en las que los patrones o la información sea más accesible o más fácil de leer que si estuviéramos simplemente analizando el conjunto de datos. Por eso es que muchas veces nos olvidamos de considerar que las tablas también son una forma de visualización. Y más allá de que algunas veces parecen aburridas o tediosas, son una forma muy exacta de representar la información. ¿Por qué? Porque estamos representando las cantidades, los números, utilizando dígitos o palabras, en lugar de estar utilizando encodings visuales, como si fueran barras o como si fueran puntos. Y eso las hace absolutamente universales y en cierta manera fáciles de crear. En esta tabla que estamos viendo nos hemos centrado en analizar el nivel de estudio y relacionarlo con la variable de salario. O sea, solamente hemos tomado estas dos columnas. Con esta operación Group By, que es algo muy común de las bases de datos y que vamos a ver más en detalle en materias posteriores, lo que hacemos es tomar las filas de nuestro conjunto de datos y agruparlas de acuerdo a los distintos niveles de estudio, que son doctorado, postdoctorado, etc. Luego le pedimos a Pandas que nos describa cada uno de estos grupos. Y esta operación de escribir lo que hace es calcular una serie de métricas sobre ese conjunto de datos. Entonces podemos ver cuántos registros tenemos en esos datos, cuál es su media, cuál es su desviación estándar y estas otras. Este tipo de transformaciones es bastante común, que consiste en una etapa de agrupamiento y una segunda etapa que se llama de agregación o aggregation en inglés, que a partir de cada uno de los grupos nos va a devolver una única métrica. Por ejemplo, nosotros podríamos haber decidido que en lugar de esta descripción con múltiples métricas, solo queríamos calcular la mediana. Y podemos hacer eso utilizando simplemente esta función median. Es un buen momento para que empiecen a explorar cómo funciona este group by y cuáles son las posibles funciones de agregación que existen. Pero en este video queremos resaltar cómo, a partir del uso de estas tablas, en realidad estamos condensando y mostrando un montón de información de manera resumida para que el usuario pueda leer más fácilmente cuál es la distribución de nuestros datos. El segundo tipo de visualizaciones que hemos estado usando, y también uno de los más comunes que van a ver, es el gráfico de barras. Y ya hemos dicho que para realizar gráficos de barras necesitamos una variable categórica para el eje X y una variable numérica para el eje Y. Cuando utilizamos la función countplot de Seaborn para generar este gráfico, estamos diciendo que en el eje Y vamos a representar la variable de contar cuántas respuestas tienen este nivel de estudios. Pero esa no es la única variable que nosotros podemos estar graficando. Cuando utilizamos la función más general barplot, nosotros podemos explícitamente decirle qué función, qué nueva variable aleatoria va a estar generando para mostrar en nuestro eje Y. Para esto vamos a utilizar el parámetro estimator, que puede tomar cualquier función. Por defecto es la media, pero también podría haber sido la mediana, como vimos también en el ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo leemos este gráfico? En este caso, la altura de cada una de las barras nos va a estar indicando la media del salario neto mensual. ¿Y qué son estas barras negras que se ven? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero es el intervalo de confianza del estimador
que estamos utilizando. Ya habíamos analizado que el nivel de estudio tiene algunos problemas a la hora de visualizarse. En primer lugar, hay algunos grupos como postdoctorado o primario que tienen muy pocos ejemplos. Eso afecta a cualquier medida de la estadística descriptiva que nosotros querramos tomar sobre estos datos y las hace menos representativas de lo que es la población en general. Además de eso, como estamos distorsionando mucho nuestro EGI al tener un valor tan extremo, se nos hace mucho más difícil leer o apreciar la diferencia entre una barra y la otra cuando son tan pequeñas. Así que para mejorar este gráfico vamos a aplicar una serie de transformaciones a nuestros datos y generar una nueva visualización. En este caso hemos renombrado algunos de los niveles y los hemos agrupado para poder sumar la cantidad de personas que había en cada uno de esos grupos y los hemos ordenado. Además de ello, hacemos explícito que la altura de cada una de las barras es en realidad la media del salario muestral. Y utilizando este parámetro CI nos hemos sacado de encima esas barras que en algunos casos son muy útiles, pero solamente cuando nosotros queremos comunicar esa información y no vamos a estar simplemente mareando al usuario agregando cosas que no sabe leer. Lo que al final nos termina quedando es esta visualización, en la que sí se puede leer de manera un poco más clara y representativa cuál es la diferencia entre los promedios de los salarios para cada nivel de estudios. Los gráficos de barra son lo suficientemente simples como para que nosotros podamos agregar más información a esta visualización sin recargarla demasiado y sin que el usuario tenga que pasarse mucho tiempo tratando de recuperar o leer los datos que nosotros usamos para generar la visualización. Por ejemplo, para cada una de estas barras nosotros podríamos agregar si estos estudios están completos, incompletos o en curso, que es una información ya disponible en nuestro conjunto de datos. Para esto podemos usar el parámetro Hue, que va a realizar una operación muy similar al group by que vimos anteriormente. En este caso estamos generando un bar plot donde a Hue le pasamos la columna con el estado del nivel de los estudios y además le damos un orden lógico para que las muestre. Como resultado, vamos a obtener esta visualización. Ahora estamos mostrando también cuál es la media para cada uno de los estados de este nivel de estudio. Por lo tanto, en esta visualización estamos utilizando 3 variables aleatorias. Es importante que a la hora de seleccionar qué información incluir en una visualización, limitemos la cantidad de categorías. Este gráfico se volvería ilegible si tuviéramos 20 niveles de estudio distintos o 20 niveles de estados para cada uno de esos niveles de estudio. Pasemos al siguiente tipo de gráfico, el gráfico de línea, que nosotros estamos muy acostumbrados a utilizarlos para graficar usualmente entidades matemáticas como pueden ser las funciones. Pero cuando tratamos de utilizar gráficos de línea para conjuntos de datos reales, las cosas empiezan a complicarse un poco. Lo importante de utilizar los gráficos de líneas es siempre tener variables numéricas en ambos ejes y es muy importante que la variable del eje X sea continua. ¿En qué se diferencia este tipo de gráficos de lo que nosotros estábamos acostumbrados a dibujar en la clase de análisis matemático? En que para cada uno de los valores del eje X ahora tenemos múltiples valores en el eje Y. Es decir, vamos a tener muchas personas que tienen 30 años y tenemos que, de alguna forma, mostrar el salario para todas ellas. La función lineplot de Seaborn es muy similar a la función barplots. Para cada uno de nuestros valores en el eje X va a generar una nueva variable para colocar en el eje Y utilizando la columna que nosotros le decimos. Y por default esa variable va a ser la media. En este caso también estamos eliminando los intervalos de confianza que nos mostrarían una zona sombreada alrededor de cada una de las estimaciones. Vemos que a partir de los 40 años la línea de salarios se vuelve muy errática. Eso significa que nosotros podemos proyectar un crecimiento estable hasta los 40 y a partir de los 40 es un caos de la vida.
Tal vez lo es, pero no es la única razón por la cual este gráfico se ve de esta manera. Lo que sucede es que a partir de los 40 años tenemos muy pocos datos en nuestra muestra. Por lo tanto, las medias que se utilizan para graficar cada uno de estos puntos son promedios sobre conjuntos muy pequeños y se vuelven absolutamente erráticos. Por eso los gráficos de línea no son muy recomendados cuando tenemos datos muy esparsos. Lo que podemos hacer para solucionar eso es dividir nuestra edad en segmentos o en bines para agrupar nuevamente las filas en grupos que tengan mayor cantidad. Esta segmentación se puede realizar fácilmente con la función pandas.cat, que nos va a permitir definir de la manera que nosotros querramos los segmentos. En este caso hemos elegido segmentos de 5 años desde la edad mínima de 15 años y la edad máxima de 50 años. Todos estos bines son de la misma longitud excepto por el último. Pero una vez que realizamos esta transformación ya no podemos mostrar esta información utilizando un gráfico de línea y tenemos que volver a nuestro gráfico de barras, que nos queda de la siguiente manera. También existe otro tipo de gráfico que podría habernos ayudado a visualizar esta misma información, que es el gráfico de puntos unidos por línea, que en Seaborn se llama point plot. No hay que confundirlo con un gráfico de línea. El point plot sigue siendo un gráfico donde en el eje X tenemos que tener una variable categórica y las líneas son simplemente un elemento visual opcional. ¿Cuándo deberíamos evitar estas líneas? Cuando no hay una continuidad entre una categoría y la siguiente. Por ejemplo, no tendría sentido utilizar un gráfico de puntos conectados si estuviéramos graficando el nivel de estudios como en el caso anterior. Y finalmente vamos a terminar el video con lo que es el gráfico de puntos o scatterplot, que también necesita que en el eje X y en el eje Y tengamos variables numéricas y ambas deben ser continuas. Sin embargo, utilizar scatterplots para mostrar información de forma efectiva es bastante más complicado de lo que parece. Veamos un ejemplo. En este gráfico estamos mostrando la edad con respecto al salario mensual neto. En el scatterplot vamos a estar dibujando un punto por cada una de las filas de nuestro conjunto de datos. Eso quiere decir, no vamos a tener estimadores y no vamos a tener agregaciones. Estamos mostrando nuestros datos tal y cual son sin transformarlos de ninguna manera. Pero ¿cuál es la desventaja? Cuando tenemos demasiadas filas, los puntos simplemente cubren toda la visualización y se superponen, ocultando muchísima información. Por ejemplo, nosotros no sabemos si este conjunto de datos tiene 100.000 puntos y 90.000 puntos están concentrados debajo de algunos de los valores que se muestran, todos superpuestos alrededor de los 30 años. Y esto también ocurre con pocos datos cuando intentamos graficar variables que son categóricas. Como ya hemos hablado, la edad puede ser considerada continua, discreta o categórica, depende de cómo se la mire. En este caso estamos mostrando los años de experiencia con respecto al salario neto. Estos scatterplots se ven altamente influenciados cuando tenemos valores extremos porque nos opacan absolutamente los patrones que podemos llegar a obtener en los lugares donde los datos están muy concentrados. Por suerte hay otras librerías como Plotly o librerías más interactivas que nos permiten hacer zoom en distintas porciones del gráfico, pero en este video no vamos a estar viendo cómo se utilizan. Seaborn sí nos da algunos pequeños truquitos para tratar de hacer este gráfico un poco más legible. Por ejemplo, podemos decirle que marque cada uno de los puntos con una cruz en lugar de con un círculo. Eso nos ayuda a ver un poco mejor dónde es que se superponían los puntos. Y también podemos alterar el tamaño de este marcador. Por ejemplo, utilicemos un puntito más chiquito y pongámosle un tamaño muy pequeño. Eso resulta en esta visualización, que si somos sinceros sigue siendo bastante mala. Y es importante darnos cuenta en este proceso de visualización cuando el problema es simplemente una cuestión estética y cuando es que hemos elegido la visualización incorrecta para estos datos. Si nosotros queremos mostrar cómo se relacionan los años de experiencia con el salario a nivel general,
Entonces deberíamos estar usando un gráfico de la densidad de la distribución, como hemos visto en el teórico. ¿Cuál es el poder de los scatterplots? Cada uno de los elementos visuales que estamos usando, es decir, los puntitos, ocupan muy poco espacio y tienen muy poco peso visual. Por lo tanto, podemos empezar a agregar nuevos elementos visuales para representar otras informaciones, como por ejemplo la forma, el tamaño o el color de los puntos. Veamos un gráfico que combina más variables aleatorias. Primero una variable booleana que nos dice si el sueldo está dolarizado o no, y luego la cantidad de años que el trabajador ha estado en esa compañía. Y también vamos a limitar el rango de los resultados a mostrar. Lo que obtenemos es la siguiente visualización. Lo que estamos viendo es que los puntitos que corresponden a un salario dolarizado se han graficado en color naranja y los que no en color azul. Y además de eso, que el diámetro del puntito nos indica la cantidad de años que el trabajador ha estado en la empresa. Hay un par de patrones que se han vuelto un poco más claros. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los salarios mayores a 200.000 pesos son los que están dolarizados. Y también, como era de esperarse, las personas que hayan estado más años en la compañía también se corresponden a personas que tienen mucha experiencia. Sin embargo, esta visualización sigue teniendo problemas. Por ejemplo, una cosa que suele suceder es que Seaborn grafica primero todos los puntos de un color y encima de eso todos los puntos de otro color. Es decir, si los puntos azules se graficaron después que los naranjas, podríamos tener un montón de puntos naranjas detrás de los puntos azules. Por lo tanto, algunas veces es una muy buena idea graficar menos puntos de los que tenemos disponibles. Y eso podemos hacerlo utilizando una muestra del conjunto de datos. En este caso vamos a graficar solo 500 puntos. Ahora sí vemos que tenemos más espacios entre los puntos azules y podemos comprobar de que en realidad no había puntos naranja debajo de ellos, sino que los puntos naranja en general se limitan a la parte superior del gráfico. Nuevamente podemos preguntarnos, ¿esta visualización es correcta? Vamos a hablar mucho más en detalle de esto en la clase 4. Pero en esta instancia de exploración, la visualización es correcta siempre y cuando nos permita responder a una pregunta. En este caso nos ha permitido entender de dónde salían esos salarios tan altos. Y a diferencia de un gráfico de densidad, también nos permite ver que tenemos muchos más puntos azules que puntos naranjas. Es decir, la mayoría de los programadores no tiene salarios exorbitantes. Y si queremos obtener métricas que podamos comparar con otros sectores de la población que no tienen acceso a sueldos dolarizados, entonces deberíamos tomar nuestras medidas descriptivas solamente con la población de personas que no están dolarizadas.